redacción. Hola, mi nombre es Janet González, soy profesora de sexto de primaria, el área lenguaje, y el tema que les voy a ofrecer el día de hoy son los textos informativos. En un momento más empezamos la clase. Ahora sí, hola, estamos aquí con las características y técnicas de producción, lectura y exposición de textos informativos. Muy bien, ahora decimos, texto informativo. ¿Qué será un texto informativo? Un texto informativo es un texto que, como dice su nombre, nos da la pauta para poder informar. Este texto tiene algunas características que enseguida vamos a hablar, pero tiene que ser objetivo. No tienes que poner tus sentimientos, ni tampoco tú no tienes que expresar tu opinión. Entonces, cuando tenemos este texto informativo, lo que tenemos que hacer es narrar simplemente lo que nosotros estamos observando. Objetivo. Muy bien. Entonces, ahora hablamos de sus características. Acá tenemos tres características: la formal, la precisa y la correcta. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ser formal, este texto tiene que ser formal, tiene que ser preciso y tiene que ser correcto. ¿Correcto por qué? Este texto tiene que ser correcto porque tenemos que ser objetivos en todo lo que veamos. Y aparte que tenemos que cuidar mucho nuestra ortografía y nuestra redacción. Tenemos que escribir bien y tenemos que cuidar nuestra ortografía. Entonces, preciso, tiene que detallar las cosas con toda certeza. Tiene que ser una narración precisa y tiene que ser formal. Tiene que ser con un idioma, con un lenguaje, con un lenguaje que sea claro, pero que sea serio, para que la información llegue de manera adecuada a las personas que van a leer tu texto informativo. Muy bien, como decíamos, aquí tenemos formal, correcto y preciso. Listo. Entonces, volvemos a repetir. Vamos a ir practicando un poco esta situación porque tenemos que hacer un buen texto informativo. Cuando decimos que es formal, tiene que ser, como decíamos, debe tener un lenguaje serio y debe ser entendible, o sea, tenemos que hacer que las personas que nos están escuchando nos puedan entender. Nos pasamos al correcto. Entonces, tenemos que tener cuidado en la redacción y en la ortografía. Cuando nosotros estamos haciendo este tipo de textos, la ortografía es importante, porque si le ponemos un acento en un lugar que no corresponde, podemos cambiar el sentido de toda nuestra información. Cuando decimos preciso, el lenguaje tiene que ser claro. Si nosotros utilizamos palabras muy rebuscadas o palabras técnicas, entonces lo que vamos a hacer es tal vez confundir el texto informativo y ya no vamos a poder, ya no vamos a llegar a la información que nosotros queremos expandir, que queremos dar. Entonces, ahora, después de hablar de esto, entramos a los ejemplos. Cuando hablamos de los ejemplos, tenemos entre todos los textos informativos, que hay varios, tenemos el memorándum, la entrevista, el informe, la noticia y tenemos el reportaje. El reportaje es una narración de los textos, de los textos que nosotros hemos presentado. Lo que tenemos aquí en este lugar, en este momento, son noticias que nosotros vamos a ir expresando, son de conocimiento general y también son de interés público. Eso es lo que me faltaba, interés público. Entonces, ese es el reportaje. Acá lo tenemos, el reportaje. Ahora nos vamos al memorándum. Cuando tenemos el memorándum, estamos hablando de un texto donde nos van informando a las personas de algunas situaciones. Normalmente este memorándum lo utilizamos
en oficinas, en lugares donde nosotros estamos trabajando. También en algún momento nos han dado memorándum de felicitaciones o nos han dado memorándum de despido. Así que este memorándum nos da pautas para que haya una fluida información dentro de una empresa o de una institución. El memorándum tiene partes. Entonces, las partes de un memorándum, ¿cómo hacemos un memorándum? En este momento, aquí no sé si pueden apreciar, dice ahí tiene que ir el nombre a la persona que le estamos enviando, el nombre nuestro. Y aquí tenemos lo que queremos informar, la fecha y la referencia. Después viene el cuerpo del texto, ¿no? Y ahí es donde vamos explicando las actividades y lo que queremos informar, pero como ya decíamos anteriormente, sin emociones ni tampoco opiniones. Entonces, este es el cuerpo del memorándum. Un memorándum que se puede utilizar en las instituciones. Muy bien. Ahora aquí tenemos un informe. Este informe, nosotros como profesores también lo hacemos. Cuando nosotros empleamos los informes, hablamos digamos, la directora me pide un informe sobre los niños de sexto. Perfecto. Entonces yo agarro y digo, son 3 o 4 niños los que no entran a mis clases virtuales. Entonces ese informe es el que yo doy. ¿Cómo empezamos un informe? ¿Cuál es la forma de hacer un informe? El informe lo tenemos aquí y de la misma manera. Entonces tenemos que poner el nombre de la persona de la que va, el nombre de nosotros y el asunto que estamos informando. Y si nosotros queremos informar, ya empezamos con lo que viene arriba, la introducción del informe, los objetivos y todo, o sea, el cuidado, en este caso, ¿no? Es el cuidado de lo que estamos realizando, de las actividades, y aquí ya la culminación también de lo que tenemos. Muy bien, este sería también otro texto informativo, el informe, que puedes hacerlo tanto para alguna materia que nos pidan, ciencias sociales, ¿no ve? O como nosotros hacemos informes para la señora directora. Ahora aquí tenemos este texto se llama entrevista. Las entrevistas son medios para poder acumular información y también es un texto informativo. Vamos recabando información. ¿Cómo lo hacemos? Por medio de preguntas. Vamos haciendo indagaciones, preguntas, en todo lo que vayamos a trabajar, dependiendo de la temática que elijamos. Entonces, aquí lo primero que tendríamos que hacer y preguntar es cuál es el nombre de la persona que va a hacer, que nos va a contestar a nuestra entrevista. Cuando nosotros estamos en esta situación de cuál es el nombre y vamos haciendo la entrevista, tenemos que tener también mucha responsabilidad en las preguntas que elaboremos para hacerles a los demás. Lo primero es cuál es el nombre, digamos, ¿no? Este ejemplo que tenemos, ¿cuánto tiempo tiene siendo director en la institución? Digamos, ¿no? Si es que le hacemos al señor director. De todas maneras, nosotros elegimos la temática en la entrevista, ¿de acuerdo? Si es que nosotros vamos a hacer una entrevista, por ejemplo, la otra vez ya realizamos una entrevista a los señores que van haciendo actividades como la carpintería y todo eso, entonces fuimos a hacerle la entrevista y ustedes ya vieron, hemos ido, le hemos hecho la entrevista y el señor nos ha colaborado. Siempre con las preguntas bien elaboradas antes de empezar la entrevista. Muy bien, entonces después de haber hablado del memorándum, la entrevista, el informe, reportaje, entramos a la noticia. La noticia la tenemos acá.
La noticia es tenemos aquí un ejemplito. La noticia tiene que ser un texto donde todas las cosas tienen que ser veraces, tiene que ser objetiva y tiene que reunir todas estas características. En todo caso, tiene que tener un lenguaje que se puede entender, un lenguaje serio, claro, después un lenguaje, una escritura correcta en ortografía y redacción, y tiene que ser fácil de entender, tiene que tener un lenguaje claro. Aquí tenemos este ejemplo de noticia donde dice: confirman 2 casos de coronavirus en Bolivia, llaman a la prudencia. En el 2020, esta noticia ha sido realmente bastante comentada porque era realmente el inicio del coronavirus en nuestro país, y cuando nosotros estamos observando esta situación, continuamos con el coronavirus y tenemos que seguir teniendo los cuidados necesarios y la prudencia, ¿no? Todas las actividades que podemos contar en una noticia, como les digo, tiene que ser de manera objetiva, sin poner sentimientos ni tampoco poner la opinión. Como podemos ver en este ejemplito, tenemos el titular, que es donde nos hace conocer la noticia, el subtítulo o también bajada que tenemos aquí, y tenemos en el primer párrafo, donde ahí nos dan a conocer la noticia, ¿no? O sea, ya es el cuerpo. Aquí tenemos el cuerpo de la noticia y la imagen. Ahora, cuando nosotros queremos hacer una noticia, entonces tenemos que salir detrás de la información. Pero esta información, como ya les reitero, tiene que ser objetiva. Tenemos que ir a averiguar las actividades que vamos a ir poniendo dentro de nuestra información. ¿Qué es lo que ha pasado? Preguntar, hacer cuestionamientos, sacar fotos en todos los lugares. En todo caso, nosotros cuando ya tengamos todo eso, recién podríamos redactar una información veraz. Para fortalecer el aprendizaje, entonces vamos a hacer algunas entrevistas, nos podemos ayudar con entrevistas, podemos, no sé, tal vez hay alguna actividad deportiva dentro de tu contexto, entonces puedes ir y hacer una entrevista de quienes están participando, y esa noticia se puede difundir entre todos nosotros. Ahora, también, no lo sé, tal vez hacer alguna entrevista a tus papás, a tus abuelitos, eso nos va a ayudar para que podamos entenderlos un poco más cómo era la realidad de antes, ¿no? Pero te lo dejo para que tú puedas ir organizando tu noticia, siempre recomendándote con lo que ya aprendimos, las características que tienes que seguir para hacer un buen texto informativo. Perfecto. Ahora, lo que te pido, revisa los textos de aprendizaje del Ministerio, también la página, tenemos la página, la plataforma. Entonces, ahí nos vemos en las redes sociales, síguenos ahí, vamos a seguir con todo el esfuerzo del mundo para llegar a ustedes. Muchísimas gracias, chicos, chao. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Lávate las manos permanentemente. Cuídate y cuida a los demás.